en el año 2023, así que ahí también hay algo para reflexionar. 7 de la mañana con 44 minutos y saludamos a esta hora al director académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, el profesor Francisco Agüero, quien va a conversar con nosotros respecto del caso Procultura, porque, bueno, más que el caso Procultura queremos indagar, ¿no?, respecto de cómo se están llevando a cabo estos mecanismos de fiscalización al interior de los distintos aparatos del Estado, cómo se están finalmente fiscalizando estos recursos, sobre todo en instituciones que son más recientes, como por ejemplo las gobernaciones regionales. Profesor Agüero, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Claudio, buenos días Constanza. Sí, profesor, queríamos conversar con usted respecto de todas las implicancias relacionadas, no solo con el caso Procultura, sino que con lo que se conoce como el caso Convenios en general, que recordemos no solamente engloba al tema de Procultura, sino que también distintas aristas que se han ido conociendo en diversas regiones de nuestro país. Y en ese sentido, profesor, la pregunta que en primer lugar surge es ¿qué pasó finalmente que en tantos lugares al mismo tiempo, en un periodo más o menos similar de tiempo, fueron sucediendo esta serie de casos en los cuales no se sabe muy bien cómo se fueron destinando estos recursos, si es que se usaron y qué pasó finalmente con esas plata? No, muy buena pregunta, Claudio. Ahí uno lo que ve y lo que nos vimos en la comisión, para quemada, en la que me tocó ser parte, recordemos el caso Convenios ya lleva casi 2 años, estalla en junio del año 2023. Es que se crean los gobiernos regionales, es una reforma constitucional y estos gobiernos regionales, bueno, no tenían muchos, diríamos, recursos humanos, ¿no? Incluso, porque piensa que ya tenemos una capa administrativa que son las municipalidades, que ya tienen problemas, ¿no? Esto sin distinguir color político, no hay problemas de corrupción, de uso de mal uso de los recursos, en fin. Y tenemos el gobierno central y teníamos las intendencias, ¿no? Y todo el régimen de CEREM. Y se crea esta nueva capa de gobiernos regionales con mucho poder, con mucho presupuesto y con poca institucionalidad. Y yo diría también con pocos recursos humanos en algunos casos. Entonces, hubo pocos mecanismos de control, hay una presión de ejecutar el presupuesto. Y la manera de ejecutar el presupuesto, bueno, muchas veces podría ser a través de compras públicas, no compre, qué sé yo, contrate, pero, y las compras públicas son relativamente competitivas, diríamos bastante competitivas, ¿no? Hay un proceso competitivo, compiten las empresas responden, y se ve que también estaba la posibilidad de usar este mecanismo de asignaciones menos competitivas, o derechamente sin competencia, a fundaciones u otras ONGs que no responden como las empresas, ¿no? Entonces ahí la posibilidad de asignar a dedo, digo, seamos claros, no con criterio político, eh, crece exponencialmente, digamos, ¿no? Entonces, con poco control incluso de la Contraloría. Recuerdo yo una conversación que tuvimos en su momento con el ex Contralor Bermúdez, que decía, mire, los montos involucrados que se traspasan a terceros en Chile son, miren, podría ser más o menos esto. Es decir, incluso la Contraloría tiene poca claridad al respecto. Entonces tenemos diríamos un tema institucional bien, bien grave, ¿no? Entonces, afortunadamente el caso estalla, no sé si afortunadamente, pero estalla en un momento que se estaba discutiendo además una ley de presupuestos regionales, ¿no? Que era cómo los gobiernos regionales iban a tener más fondos. Y eso quedó detenido, y yo creo que es indispensable ponerle término a algunas de las reformas que se propusieron. Propusimos 45 reformas para, bueno, si vamos a tener gobiernos regionales, tienen que tener un buen control. La gente tiene que ver que efectivamente el dinero se está gastando en lo que corresponde. Estamos con estrecheces económicas, ya se han anunciado, hay un proceso de déficit fiscal de muchos años. Bueno, vemos que la plata se use bien. Entonces, diría que es un tema de institucionalidad débil y malos mecanismos de control. Profesor, quiero seguir en esa misma línea. Estamos partiendo como por la madre del problema, ¿no? Porque siento que la discusión política se come el problema de fondo que en concreto es que estamos viendo que se financia la política a través de fondos públicos, o al menos eso es lo que se investiga, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se hacen comisiones, que se diagnostica el problema, que se hacen, se dice qué hacer, pero finalmente no se hace, o si se hace y no funciona. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hizo de lo que se planteó en la comisión Jara Quemada? ¿Se concretaron cosas o no se concretaron y no funcionaron? ¿Qué pasó ahí? Que al final seguimos viendo que sigue sucediendo. Bueno, tremenda pregunta. Yo me involucré en este proceso, un proceso que fue ad honorem, es decir, yo no cobré ni un peso, fueron 2 meses muy intensos de mi vida, que no eran poco intensos, y sacamos una serie de recomendaciones
buscando, bueno, esto se seguiría descubriendo. El caso Procultura, el caso Democracia Viva, son lo que se vio en su momento y que han ido avanzando las investigaciones penales. Eso no se podría haber evitado. Mm, Lo que deberíamos tener claro es, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto no se repita? Eso es lo principal. mm, Y para ese objetivo hicimos una serie de recomendaciones. Con el paso del tiempo, algunas de esas recomendaciones, algunas se implementaron rápidamente en la ley de presupuestos del año 2024, es decir, lo que se comienza a discutir ya en septiembre del año 23, se incorporaron modificaciones para evitar estos traspasos a dedo. Ahora, hubo otras recomendaciones que se acompañaron, los proyectos se presentaron los proyectos de ley por el Congreso y algunos no han tenido el avance que uno esperara. Esperaría yo, por ejemplo, incluso alguno que se le retiró la urgencia por parte del Ejecutivo hace algunas semanas. Entonces, claro, con el paso de los casi 2 años, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué debiéramos priorizar? Tal vez 45 son demasiadas, algunas no tuvieron impulso, algunas se dice que se cumplió por pedirle, por ejemplo, a la Fiscalía Económica hiciera un estudio de mercado sobre estas gigantescas asignaciones de fondos públicos sin competencia. ¿Cómo incorporar más competencia? La Fiscalía dijo, no es mi competencia. Entonces, claro, esa meta, por ejemplo, se dice, está cumplida porque mandamos el oficio. Bueno, uno esperaría que fuera un poco más que eso, ¿no? mm, Y también yo creo que a veces es sospechoso cuando dicen las metas están 100% cumplidas, ¿no? Eso es como dice chuta, qué efectivo, ¿no? Qué increíble. Pero con el plazo de los 2 años yo creo que sería muy prudente por parte del gobierno, dado el escándalo que sigue vigente, ¿no? Que sigue vivo, como la democracia, esperamos que siga viva, que se le ponga urgencia a algunos proyectos prioritarios, ¿no? No se pueden impulsar todos, algunos quedaron pendientes, algunos son más prioritarios que otros probablemente, y se podrían hacer medidas para que el próximo gobierno y los próximos gobiernos regionales no tengan este problema, porque la falta de control puede ser impulsada, bueno, desde el gobierno regional o de los ministerios, y esto debería evitarse. Ha sido un problema que no ha parado en 2 años, como hemos visto. mm. Ujú. Da Profesor, trabajo a los periodistas, obviamente, pero ya mucha gente puede parecer entretenido, pero claro, es un problema. Profesor, justamente antes de que hiciéramos el contacto con usted, estábamos hablando respecto del debate en torno a el buen uso de los recursos fiscales, de lograr las metas fiscales, balance, etcétera, etcétera. Y si efectivamente hay un problema, por ejemplo, en los gobiernos regionales de falta de personal para fortalecer los mecanismos de control o avanzar en esa dirección, intuitivamente uno piensa, chuta, aquí se requieren más recursos, hay que poner más plata para que haya más mecanismos de control y de esa forma evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Pero surge de inmediato la pregunta respecto, pero ¿de dónde sacamos la plata? Hay una suerte de choque respecto de, ok, necesitamos más recursos, pero se está debatiendo respecto de quitarle precisamente recursos al Estado. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Se puede avanzar, por ejemplo, en mejores mecanismos de control con menos recursos por parte del Estado o necesariamente hay que poner más recursos? No, totalmente, tremenda pregunta. Claro, siempre se dice, bueno, requerimos más funcionarios para fiscalizar, ¿no? Entonces eso solamente hace que aumenta el presupuesto público. No todas las propuestas tenían ese componente económico. Nosotros sí propusimos que aumentara el presupuesto de una unidad, que es la unidad del Ministerio de Justicia en esa época, que es la que lleva el registro de las fundaciones en general. Hay mucha información, es una unidad, pero estamos hablando de que tiene un puñado de funcionarios, no estoy hablando de que tienen como 5 o 6 funcionarios, entonces duplíquele para que sean 10. Ahí no sé lo que pasó, no sé si aumentó la planta, no lo recuerdo, o el número de funcionarios, pero había medidas que claramente se podían implementar sin recursos públicos. Se confía mucho en que la Contraloría va a ser el órgano que lo va a realizar, que va a cumplir estas tareas, pero la Contraloría tiene otros problemas de diseño. Y, y bueno, es cosa de ver, ¿no? Si uno revisa la literatura, algo que tiene que ver con la universidad, la rendición de fondos de los fondos, ¿no? Que se ve que la Agencia Nacional de la ANID, como le llaman, la ex CONICYT, no fiscaliza bien la rendición de cuentas. Y hay todo un tema también de rendición de cuentas, que uno podría pensar que tal, no es claro que sea el mejor mecanismo, ¿no? Es decir, si uno está rindiendo cuentas y le dice, mire, y esto a todo nivel, un montón de fondos públicos van con rendición de cuentas, no es efectivo, y dice, bueno, necesitamos un funcionario humano revisando esto, o más bien, digamos, saltar con los grandes problemas. Y una cosa que sí propusimos, y que es algo que yo he tratado de impulsar, es establecer mecanismos de
derechamente de recompensa, ¿no? Es decir, mira, si Claudio Constanza conocen un problema de mal uso de recursos públicos, el incentivo que tienen ustedes para denunciarlo normalmente no es muy alto, ¿no? Y bueno, ahora, la prensa, hay que decirlo, que cumple un rol clave, porque en el caso Democracia Viva lo detecta un medio digital regional, es decir, eso es clave. Pero si un funcionario público o un exfuncionario público sabe un caso de mal uso de recursos públicos, ¿cómo eran esto? Dice, bueno, no tiene ningún incentivo porque normalmente es parte de un círculo, como lo estamos viendo en el caso Procultura, que tiene muchos incentivos a no denunciar. Muy parecido a lo que ocurre en los carteles. Los carteles son instituciones en las empresas que cuando quieren subir los precios dicen, no, somos parte, todos morimos en la rueda, como se dice en buen chileno, ¿no? Entonces uno puede buscar mecanismos de, bueno, si tengo un denunciante que hace una denuncia con credibilidad, seria, responsable, bueno, primero garanticémosle, a veces podría ser incluso anonimato, garanticémosle protección y que va a tener una parte de lo que se recupere. Esto se está utilizando en el mercado financiero chileno, la Comisión de Mercados Financieros tiene ese mecanismo y está comenzando a funcionar. Ese mecanismo, si uno lo ve, no requiere ningún funcionario, un funcionario que simplemente verifique la calidad de la denuncia, pero de alguna manera le entrega a los particulares, a la ciudadanía, el rol de fiscalizar, denunciar, sin recursos públicos y al contrario, recuperando recursos públicos. Es decir, esa es una iniciativa que la impulsamos, está en las 45 recomendaciones y desafortunadamente no ha tenido apoyo, ¿no? Pero eso muestra que no necesariamente tienes que siempre estar pensando en contratar más funcionarios para que sea más eficaz, ¿no? Incluso podría ser, es un mecanismo que puede ser muy eficaz. Profesor, quiero preguntarle por algo a lo que hizo alusión recién y voy a partir por un hecho concreto. La Fiscalía Regional de Coquimbo inició una investigación de oficio por el posible delito de revelación de secreto después de las filtraciones de antecedentes confidenciales del caso Procultura a medios de comunicación. Ya las filtraciones son algo común, francamente, por el caso, por ejemplo, de Hermosilla, que es el caso Audios, pero también por el caso de Carol Cariola, podemos decir, etcétera. ¿Qué opina usted de las filtraciones? Que en ciertos casos pueden, por ejemplo, presionar a que se investiguen cosas, pero también en ciertos casos pueden significar que se entorpezcan investigaciones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, a ver, el mecanismo de filtración y las filtraciones están poniendo en jaque en algunas ocasiones las investigaciones. Uno quiere que las investigaciones terminen bien. Y si se están filtrando a veces cosas pertinentes y a veces cosas impertinentes, a veces cosas que parecen delito, a veces cosas que son, usando una palabra aborigen, cagüines, ¿no? Es decir, que no necesariamente son cosas penales. Uno dice que hay un problema del investigador, ¿no? Ahora, el fiscal nacional en su cuenta pública hace un par de semanas dijo específicamente que esto es un tema que le preocupa seriamente y yo creo que es verdad, porque además se pone en jaque también la tarea de los fiscales. No todos acceden, no solamente los fiscales acceden a las carpetas como se ha sabido. Y yo creo que es un tema que requeriría revisión porque es muy delicada la revelación de secretos. Los funcionarios públicos tienen el deber de no revelar secretos, pero lo que sí ocurre, y esto yo lo había visto en otras ocasiones, es que normalmente es difícil detectar quién está revelando el secreto, ¿no? Porque si yo le tomo un pantallazo con mi celular, bueno, es muy difícil de detectar. En algunos países hay presunciones judiciales, por ejemplo, para saber que usted reveló secretos comerciales, por ejemplo. Mire, si usted le conectó un pendrive irregular al computador, sabemos y presumimos que usted está revelando secretos. O si usted mandó un correo a alguien fuera de la institución, reveló secretos, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que mirarlo, porque efectivamente pone muchas dudas a la calidad de las investigaciones, a cómo se están filtrando muchos datos que, bueno, finalmente tal vez ponen en entredicho lo que se está investigando y quienes están investigando, pero también pone presión para que se avance en la investigación. Es decir, es un tema como que es decir, es como, soy ambivalente, ¿no? Como que bueno que se sepa porque está avanzando y uno ve que los fiscales están investigando, pero por otro lado está la revelación de estos secretos. Tal vez hay que sí establecer mayores resguardos, eso lo dijo el fiscal nacional, para que bueno, no ocurran estas revelaciones, ¿no? Incluso dijo quiénes se debieran poder hacer parte en estos casos de corrupción, porque uno ve que a veces son abogados vinculados a partidos políticos de cualquier signo, que empiezan a acceder a estas carpetas, que no son necesariamente los que están llevando la investigación pública, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que hay que mirar. Y en otros ámbitos, como en la libre competencia, donde también hay interceptación de comunicaciones, que yo trabajo ahí académica y profesionalmente, me ha tocado, uno no ve que existan esas filtraciones pese que hay grabaciones por muchísimo tiempo. Es decir, ahí se ve un sistema que sí funciona, ahora ahí no hay acceso
a terceros en la investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una investigación bien cerrada, pero no existen las revelaciones. Y cuando es pertinente, sí se revelan. Sí, profesor, cortito porque ya estamos justo en la hora, pero quiero preguntarle también respecto de esta situación, porque a partir de todo esto ha empezado a ocurrir el hecho de que la justicia se está politizando, por así decirlo, o se está metiendo dentro del debate político, se está acusando incluso por espionaje por parte de algunos sectores, se acusa al fiscal Cooper de tener intenciones políticas detrás de sus investigaciones, y lo mismo del otro lado cuando la investigación afecta a la vereda del frente, todo lo que hemos conocido en torno al caso Hermosilla. Y eso en un contexto también que a partir de estas mismas filtraciones hemos visto cómo sí ha existido en algunos casos relaciones directas entre integrantes del sistema judicial con el poder político. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ve esa situación? Bueno, en algunos países esto le llaman el lawfare, ¿no? Como que la guerra a través del derecho. Pero yo creo que yo sería más cauto. Yo creo que tenemos un sistema institucional de fiscales separados del Poder Judicial ya hace más de 20 años, con bastante autonomía de la política, y ese es el riesgo, ¿no? Es decir, antes probablemente esto no se investigaba porque se le echaba a tierra, las investigaciones eran secretas, y acá tenemos, por un lado, bastante celeridad en algunos casos, comparado con otros países. Hemos visto políticos, hemos visto a propósito del caso Hermosilla, como decían ustedes, que ya hubo un procedimiento abreviado con el exdirector general de investigaciones, transcurrido menos de 2 años de la filtración. Es decir, eso es valioso. Ahora, por supuesto, los que son investigados van a acusar todo. Me parece grave que acusen espionaje, porque sí tenemos mecanismos. Por un lado, sí tenemos mecanismos para espiar a la gente, ¿no? Eso está en la ley de inteligencia, pero aquí hay controles judiciales que se verifican, hay una justicia independiente porque está el fiscal y están los jueces de garantía y las cortes de apelaciones quienes autorizan estas interceptaciones de comunicaciones, ¿no? Entonces, decirlo así, bueno, yo creo que es parte del debate político, pero hay que reconocer que hay controles judiciales que son efectivos acá, ¿no? Es decir, también se ha sabido que hubo un rechazo a una interceptación respecto al presidente de la República, ¿no? Entonces, yo sería más bien cauto, eso lo dejo claro en la discusión política, pero la ciudadanía está viendo que se está avanzando en estas investigaciones que, como decías al comienzo, afectaba a gobernaciones de izquierda, centro y derecha. Profesor Francisco Agüero, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Podríamos haber seguido hablando del tema, pero nos dejó bastantes cosas claras, así que muchas gracias. Gracias, Constanza. Gracias, Claudio. Que esté muy bien. Que esté bien, profesor. 8 de la mañana con 2 minutos. Rápidamente nos vamos a una pausa. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Connie, mañana viernes nos juntamos. No, yo no voy a estar. Tú sí. Yo sí voy a estar mañana viernes, sí. Pero nos vemos el lunes nosotros, Claudio. Quédese hasta las 10 en Radio Análisis, pero quédese durante todo el día en Radio Universidad de Chile.